entiendo que yo no debo callar, porque si yo callo, de repente hay personas que han vivido o están viviendo lo que yo viví, y cómo Dios me ayudó a mí en esa situación. Hermanos, cuando yo tenía 16, mi papá falleció cuando yo tenía 14 años, 14, 15 años. Bueno, mis hermanos, yo soy la última de todos mis hermanos. Mis hermanos se fueron, hicieron su vida, unos a trabajar, otros, mi otro hermano se fue de Perú. Y bueno, yo prácticamente estaba casi sola con mi mamá y mi hermana Rosita, que todavía sí estábamos, las tres nomás, porque mis hermanos se habían ido ya, mis hermanos varones. Y cuando ellos se fueron, cuando mi papá ya había fallecido, mi mamá salió a trabajar, porque nosotros todavía estábamos chicos, estábamos en el colegio, y de la manera que nosotros podíamos ayudábamos a mi mamá, trabajando en trabajitos por ahí, que a veces mi hermana trabajaba en una fábrica donde mandaban conchas negras, ellos tenían que limpiarlas para mandarlas a Japón, a China, algo así. Y así nosotros veíamos qué hacer de algún recurso para ayudar a mi mamá. Mi mamá siempre fue una mujer que trabajó muy duro, ella nunca se rendía, como quizás muchos de ustedes, hermanos. La cosa era que, hermanos, yo me desesperaba por muchas cosas en mi vida. Cuando mi papá murió, para mí fue un golpe muy duro, porque murió en una edad donde yo lo necesitaba más que nunca. Tenía 14 años y él era mi mejor amigo. Él era para mí lo más importante quizás que yo tenía en mi vida. Lo digo ahora, en ese momento, cuando yo era adolescente, aún quizás más que mi mamá. Era lo que yo sentía, porque él siempre estaba atento de mí, se preocupaba, conversaba conmigo. Era como, les digo, mi mejor amigo. Él falleció y yo quedé como en el aire. A esa edad te pasa algo así, uno se siente como que estás cayendo en un abismo y no sé cuándo llegues a la edad. Era terrible. Yo no tenía confianza con mi mamá, en nada, no. Era una relación un poco distante. Mi mamá, a pesar que era una mujer muy buena, a esa edad nosotros, a la edad que yo tenía, no tenía mucha confianza con ella, no tenía a quién llegar. Tenía mis amigas, tenía mis amigos, pero era esa tristeza, ese vacío que yo tenía. Veía tanta necesidad que había en mi casa, tenía problemas, quería yo trabajar, quería ayudar a mi mamá. Yo me sentía que no valía nada, me miraba y decía, todo para mí era horrible. No me gusta mi voz, no me gusta mi pelo, no me gusta nada de mí, me gustaba. Yo les digo lo que de verdad yo sentía, era para mí que yo decía, ¿para qué yo voy a vivir? No tiene sentido, mi vida es por las puras y no le puedo ayudar a mi mamá. Yo quería estudiar, mi anhelo siempre fue estudiar Derecho. En un momento se me hace contado, cuando era más o menos ya quiero. Y no podía estudiar porque mi mamá no tenía los recursos para que yo pueda estudiar. Y dentro de las posibilidades que ella tenía, me matriculó a mí con mis hermanos en un programa que hizo el presidente Fujimori para estudiar gratis en el Callao. Yo estudié farmacia. Yo trabajé en farmacia, hermana, pero para mí ese era un trabajo que yo lo tuve porque mi mamá prácticamente me obligó. Pero yo le agradezco a Dios porque con ese trabajito yo podía ayudarle a ella. Pero era triste el trabajo que yo tenía porque donde estábamos se explotaban bastante, nos maltrataban. El Señor nos hacía trabajar 24 horas, no había un servicio higiénico, no había baño. Ya ustedes imagínense cómo teníamos que ingeniar nosotros para las cosas más básicas. Era muy duro, nos enfermamos tremendamente. Entonces yo decía, yo me quiero morir, decía yo, porque no, en este trabajo no puedo yo ayudar a mi mamá, nos maltrata, yo no puedo estudiar. Yo veía a mi mamá cómo llegaba cansada porque ella trabajaba en un lugar en donde ella cocinaba, porque mi mamá siempre ha cocinado. Ella no casi era de trabajar en casas de limpieza, ella cocinaba. Y venía tan cansada mi mamá y le buscaba un pretexto donde trabajaba la señora para descontarle lo poquitito que le pagaba. Le daban poquito y nosotros con mi hermana sufríamos porque queríamos ayudar.
y se nos venían tantos gastos que mis hermanos cuando se fueron a un jalo, y era bien duro, hermanos. Entonces yo decía, yo ya no quiero vivir, ¿qué puedo hacer? Para eso mi mamá nos había presentado a Cristo pequeñitos. Yo tenía 10 años, 11 años cuando me dio agua viva. Pero la realidad, hermanos, que cuando yo tenía esa edad, yo no entendía bien las cosas del Señor. Yo iba porque me llevaba, es la verdad, pero no entendía. Pero ya Dios los había escogido. Tampoco lo entendía. Cuando un niño va a la casa del Señor, por más que a veces uno cree que no está entendiendo, las cosas no le están llegando, ya el Señor como que te separa. ¿Por qué les digo esto, hermanito? Porque yo iba chiquita, 9 años, 10 años, y cuando yo ya me hice señorita, 17, 18 años, con lo que les estoy contando, yo caminaba, me salía del trabajo, de la farmacia, y me iba llorando por la calle, porque decía, ahora nos han buscado pretextos para descontarnos, ¿qué voy a llevar? ¿Cómo voy a ayudar a mi mamá? ¿Cómo voy a pagar las cosas? Y ella se enfermaba porque ella sufría de subversión, tenía que tomar medicamentos, todo, y a veces no teníamos, mi hermana trabajaba en un lugar amanecida, a veces tampoco nos pagaba, nos preocupaba por la salud de mi mamá. Y yo dije, iba caminando y algo en la cabeza me comenzó a hablar. Mátate de una vez ya. Si no sirves para nada, tu vida no sirve para nada, no ayudas a tu mamá, no tienes un buen trabajo, no puedes, nunca vas a estudiar, nunca vas a tener nada. Porque dentro de eso, hermano, ya hay una requisita, ya tenía como 20, ya no tenía 17 cuando estudié esta carrera en farmacia, tenía como 20 cuando pasó esto. Entonces yo me iba a la fiesta con mis amigas, o sea, tomábamos, así, en ese momento yo creía que me olvidaba de lo que me estaba pasando, me olvidaba de que en ese momento todo es alegría, te ríes, te alegras en ese momento. Pero cuando llegas a tu casa todo es soledad, todo es tristeza, más vacía te sientes. Yo me sentía más triste, más vacía, no tenía algo que a mí me llenaba. Y cuando yo me iba caminando yo decía, mejor me quiero morir. Y en la mente me hablaba, ahora puedo decir que eran los demonios, ¿no? Pero en ese momento no, mátate ya, si tú mira, no puedes estudiar, no puedes esto. Y yo llego a la farmacia, me iba caminando a mi trabajo. Llego y le digo a mi amiga, ha llegado tal medicina que era mi pastilla para dormir. Sí, porque yo le compraba eso a mi mamá. Porque en un momento de que el médico le mandó a mi mamá para su presión, medicamento y otras para dormir. Y una pequeña etapa de la vida de mi mamá, el diablo la engañó y ella comenzó a tomar pastillas para dormir, que decía que era la única manera que podía dormir. Y sacó todos los problemas, todo el diablo me engañó. Y yo le pedí a mis amigas, ya sabían que yo siempre llevaba eso, porque era para mi mamá. Yo llevaba 10, 15 pastillas, yo le pedí 50 pastillas a mi amiga, que era mi poder de ahí de la farmacia. No, y ellos sabían que yo llevaba para eso. ¿Ha llegado tal? Sí, me dijo, dame 50. Me la llevé, me fui a mi casa. Estaba caminando yo y tómatelas todas, me decían, tómatelas. Si nadie te quiere, no tienes nada, nunca te va a querer nadie, nunca vas a tener hijos, nunca vas a tener familia, tú eres una persona que eres una carga. Mira, tu mamá sufre porque no le ayudas, encima le das dolor de cabeza con la vida que tú tienes, que llevas, que todo era así. Mamá me decía, que mi vida era un desperdicio, totalmente me decía así. Entonces yo me fui a mi cuarto, por el camino me iba tomando, por el camino en el libro me iba tomando. Yo llego a mi casa, ya me había tomado ni sé cuántos. Yo llego a mi casa, subo la escalera, mi casa era como un altillo, mi cuarto era un altillo. Estaba mi hermana con sus amigas conversando y yo subo y ya me había tomado creo que todo, no sé. Y yo subo a mi cuarto y lo que yo recuerdo que una de sus amigas
acuerdo, porque yo iba como tambaleando, ¿no? Yo solamente quería dormir y ahí quedar. Porque todo era, me venían los ataques de lo de mi mamá. Creo que tenía un enamorado también, que con ese chico era de ahí del barrio, ese chico tomaba, era adicto a las drogas, y era una vida terrible. Entonces yo me tomé eso y me eché en mi cama. En eso sube mi hermana, sube la chica y dice, María, María, y abre la puerta como sea. Y ella dice, yo he subido porque tú no eres así, nos has empujado y nos has... ¿Y qué está pasando? Y ahí ven las envolturas vacías de las pastillas que yo había tomado. Yo lo que recuerdo, los hermanos que los bomberos vinieron, porque ellos llamaron a los bomberos que estaban cerca de la casa, me llevaron a la emergencia, me hicieron lavado gástrico, estas cosas para expulsar todas las medicinas que yo había tomado. Recuerdo que en el hospital no te dejan, una persona, al menos en el tiempo que yo hice aquello, cuando una persona toma algo para hacer estas cosas, intentar acabarlas con uno mismo, no te dejan ir, no te dejan ir en el hospital así nomás, hasta que viene un psiquiatra, un psicólogo, te habla. Y vino esta persona y comenzó a hablar. Él era una persona que no era para mí nada que ver con el Señor, pero Dios lo puso ahí, porque me dijo, de frente me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Ni siquiera porque has hecho esto, no piensas en tu mamá. Yo como era joven, yo pensaba que me iba a decir, me iba a reprender, porque generalmente cuando uno es joven, lo que uno espera es que te llame la atención o qué sé yo. Me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y lo que se me vino a la mente, yo quiero estudiar. Yo quiero ayudar a mi mamá. Yo ya no quiero que mi mamá trabaje. Ella está enferma. Y yo no la puedo ayudar, soy una cabra. Todo en mí es malo. Nadie me quiere. Me veo y en mí todo es horrible. No me gusta mi pelo, no me gusta mi voz, no me gusta cómo soy. Le conté a este enamorado que también tenía problemas. Todo lo que yo creía que era importante, le dije. Y esta persona me dijo, en la vida hay dos salidas, me dijo. La fácil, que es esta, y la otra, que tú no sabes mañana qué va a venir. Si tú ahorita sales de acá, insistes en esto que has querido hacer, tu vida va a acabar ahí, me dijo. Pero de repente te vas a perder algo más grande que te está esperando, que tú no sabes qué es. Pero no lo vas a poder descifrar porque tu vida va a acabar ahí, me dijo. Yo te aconsejo que mejor veas qué cosa tiene la vida para ti. Nada más, me dijo, si esa mujer. Yo salí y me daba vergüenza mirar a mis hermanos, me daba vergüenza mirar a mi familia, pero Dios ha puesto algo, puso algo en mi familia y yo le doy gracias a Él. Nunca me juzgaron, nunca me acusaron, nunca me señalaron. Cuando ustedes tengan un familiar que pase por una situación así, el amor es lo más importante que uno puede tener. A veces nosotros callamos cosas que nos están pasando porque creemos que nos van a juzgar. A veces no decimos porque tenemos miedo de cómo nos van a ver. A veces podemos estar pasando muchas cosas y nos da vergüenza. Yo tenía amigas que eran adictas a la pornografía, a un montón de cosas. Y muchas veces no decían porque tenían vergüenza de que las juzguen, de que los padres los señalen. Y a veces lo único que uno quiere es que te den un poco de amor y te entiendan. Era algo que yo no tenía de mi mamá. Por más que yo era una mujer muy dedicada al Señor, ella no tenía una cercanía conmigo de preguntarme cómo estoy, qué me está pasando, qué necesito. Hasta ya más grande fue que ya tuvimos más confianza.
Quizás ustedes que están jóvenes o ustedes hermanos que tienen hijos jóvenes, a veces solamente un ¿cómo estás? Vale mucho, porque a veces uno no sabe lo que puede un joven estar pasando. El universo de un joven y un adolescente es tremendo. A veces nosotros tenemos en poco lo que los jóvenes viven porque creemos que por su edad prematura no viven experiencias duras. Y es la etapa de la vida más dura que uno tiene, porque a veces uno cree que no hay una salida, como cuando uno es adulto y cree que tienes en quién apoyar. Muchas situaciones que uno pasa te dan vergüenza. Muchas veces, hermano, decir, hablar, prefiero callar, era lo que a mí me pasaba. Y yo me iba caminando, hermanos, como ya me había pasado esto, yo le pedí a Dios que no quería sentirme así, vacía, triste. Había algo. Me iba caminando saliendo de mi trabajo. Yo ya no quería salir a las fiestas, no quería tomar, no quería hacer lo que habitualmente hacía. En mi trabajo me sentía triste, como que algo no estaba completo ahí. Yo me iba caminando. Dormía, pero todos los días eran iguales. Caminando, llegué a una iglesia. Me acordé cuando mi mamá nos llevó a nosotros a esta iglesia de niños, a Guadalajara. Y yo me fui solita y entré, pero me sentía triste. Me senté atrás, cerca de mi trabajo en la iglesia. Comencé a escuchar lo que hablaban y justamente esa persona que comenzó a hablar de Dios comenzó a buscar. Y comenzó a decir, si tú crees que nadie te quiere, ella vio que sí, siempre ha estado ahí esperándote, siempre ha estado ahí y que tú le abras la puerta, decide a este varón. Y el Jesús que siempre ha estado ahí, Él nunca te va a abandonar. Si un día tú has estado caminando en las tinieblas, Él es el único que no te va a dejar. Ahí recién cuando yo entendí, mis amados hermanos. Es ahí cuando yo entendí que ese vacío que yo tenía no le iba a llenar nada. No le iba a llenar nadie, solamente Dios, porque cuando yo me acerqué, porque invitaron a que se acerque, quiero orar por ti, no me dijeron para que te arrepientas o confieses. No, dijo, quiero orar por ti, dijo mi hermano, el pastor. Y yo me acerqué y oró por todas las personas que estaban ahí. Y lo único que nos dijo es: Cristo te ama, tú no estás sola, nunca lo has estado y no lo vas a estar. Nada más no dijo. Con eso yo sentí ese vacío tan horrible que sentía que salió algo del cuerpo, algo se fue. Y sentí una paz que nunca en mi vida había sentido. No les voy a decir que había pasado por momentos duros, pero a partir de ese momento, siendo tan joven, yo ya no me volví a sentir vacío, no me volví a sentir sola. Y entendí que cuando cualquier cosa me iba a pasar, Dios, entendí que iba a tener en quien apoyarme, en quien buscar. Entonces, cuando a mí me pasaba algo, yo me tiraba a llorar en el piso de rodillas y le pedía al Señor Jesucristo, porque me enseñó con eso. Y desde ahí, cualquier cosa que me pase, yo tenía 17, 16, 17, 18, 20, 25, 30 años. Yo no dejo de entregarle todo lo que me pasa a mi Señor. Porque si Él, cuando yo fui adolescente, fui joven, nunca me dejó, ahora entiendo que nunca me va a dejar. Yo les cuento esto, mis amados hermanos, porque para mí fue la experiencia quizás más grande que yo he tenido en mi vida con el Señor, que de ahí nunca más me dejó. Nunca más me dejó. Y yo sé que este testimonio que yo les estoy contando, si en tu corazón tú sientes una tristeza, un vacío, lo que fuera, que a veces uno lo quiere llenar de mil maneras. Yo te lo digo por una experiencia personal. Yo he vivido muchas cosas en el mundo, de todo caso, pero cuando yo vine al Señor, no necesité nada más. Amén. Nunca más volví a necesitar nada más. Después, todo lo que el Señor en su misericordia me ha dado, mi hogar, mi esposo, la relación con mis hermanos, con mi madre, con mis compañeros, esta casa de oración, todo, yo le agradezco a Él y no puedo dejar
Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón y se lo cuento. Cualquier cosa que tú sientes en tu corazón o que te digan que no vales nada, porque siempre nos trataban así, nos humillaban, nos decían que no valíamos nada, que éramos brutos, de todo nos decían. Y cuando a mí me hacían sentir así, yo de verdad creía que no valía nada. Pero Dios me ayudó y me hizo entender mi valor. Él me enseñó que yo valía bastante. Entonces confiemos en el Señor, mis amados hermanos. Él es el único que nos va a dar nuestro verdadero valor